tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Muchas gracias por acompañarnos, más bien recordándoles a ustedes todas las plataformas en las que nos pueden acompañar en Matices. Estamos en vivo en radio, estamos en vivo en internet, estamos en vivo también en el Facebook Live de Noticias Monumental. Y también pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter. Este programa también lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 a las 7:30. Saludos a José Ulloa, que nos dice un saludo, excelente programa. Gracias, José, por estar con nosotros. Voy a presentarles a mi invitada de hoy, la ministra de Justicia, doña Fiorella Salazar. Justicia siempre es noticia. Es una cartera muy difícil, indudablemente. Yo se lo he dicho en persona a la ministra, que siempre y particularmente el sistema penitenciario, que no es todo el Ministerio de Justicia, siempre es la última prioridad de todo, ¿verdad? Es la alfombra debajo de la que escondemos los grandes problemas que ocurren en nuestro país, y siempre es un reto para el jerarca o la jerarca de esa cartera visibilizar los problemas y solucionarlos. Doña Fiorella, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Randall, muchísimas gracias, muy buenas tardes para usted y para quienes nos ven y nos escuchan. La verdad es que el trabajo en el Ministerio de Justicia y Paz es un trabajo muy lindo, es un trabajo de muchísima pasión y, como usted bien dice, es un reto enorme. Sí, sobre todo porque, cuando, no sé, voy a poner un ejemplo, pero cuando usted tiene que pelear el presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, no debe ser, excepto para usted, una prioridad en general el presupuesto. Por ejemplo, no es popular ninguna medida aplicada para bienestar de cierta población de la sociedad que está en el sistema penitenciario. Pero hoy invité a doña Fiorella para hablar sobre el bloqueo de señal celular en las cárceles. Pero antes de hablar del bloqueo, quiero hablar del problema por el cual es necesario el bloqueo de señales celulares en las cárceles. Y tiene que ver con la cantidad de estafas y de delitos que se cometen. Pero antes quiero entender ese ecosistema de lo que pasa en las cárceles, que permite que haya prácticamente un call centers en las cárceles. Doña Fiorella, de lo que ustedes han podido averiguar, entendiendo que la investigación judicial le corresponde al OIJ, pero de lo que ustedes han podido averiguar por medio de la Policía Penitenciaria y por medio de los procesos administrativos, ¿cómo se mueve ese mundo de las estafas en las cárceles, doña Fiorella? Bueno, eso es un trabajo del día a día, y en esto tiene un protagonismo muy importante la Policía Penitenciaria. La Policía Penitenciaria está pendiente de los movimientos y de las dinámicas en cada uno de los centros y en cada uno de los módulos y de los ámbitos, para ver en qué está haciendo la población cuando no está en alguna actividad productiva o en alguna actividad recreativa o educativa, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la policía es hacer inteligencia, valorando los movimientos que hacen estas personas, hacer inteligencia sobre qué les llega a estas personas y qué puede salir de esos módulos, y hacer un trabajo operativo muy fuerte de búsqueda dentro de los espacios carcelarios para encontrar lo que les mostramos a veces en fotografías y en videos, ¿verdad? Dispositivos, en algunos casos teléfonos, en otros cables, en otros chips, este tipo de cosas que de alguna forma llegan a los centros y que son utilizados por la población privada de libertad, no de manera lícita. Entonces, ese es, digamos, como el trabajo de todos los días de la policía: entrar, revisar, seguir los patrones que ya han venido observando y agregar elementos adicionales para la investigación dentro de la competencia que, como usted bien dice, tiene el ministerio, ¿verdad? Que no es la investigación científica, porque esa le corresponde al Poder Judicial en este caso. Ministra, cuando uno dice cárceles y no conoce, es muy probable que se vaya al referente más cercano, las películas. Es decir, uno ve películas y ve cárceles donde hay una celda para 1 o 2 privados de libertad que no tienen contacto físico con nadie más, donde hay un guarda, digamos, que cruza todo el pabellón. Eso está muy alejado de ser lo que son las cárceles costarricenses en general. Y quisiera, no quiero que me describa todas las cárceles del país, pero si quieren nos vamos al ejemplo más grande, la cárcel que yo conozco como la Reforma. ¿Cómo se dividen ahí? Porque tengo entendido que hay módulos donde hay muchos privados de libertad
coexistiendo, pero no necesariamente ahí en ese módulo hay oficiales de la policía penitenciaria, doña Fiorella. Bueno, yo creo que lo primero es recordar que la reforma era el nombre que se le puso en aquella década de los 70, un poquito para atrás, ¿verdad? A todo lo que estaba contenido dentro de esos muros de lo que hoy conocemos como el Complejo Occidente. Dentro del Complejo Occidente tenemos 7 centros penitenciarios y próximamente tendremos 8 cuando podamos abrir y empezar a utilizar el Centro Terrazas. Y cada uno de esos centros penitenciarios es como usted bien dice, un ecosistema en sí mismo, ¿verdad? Cada uno de estos centros tiene su dirección, tiene su personal, tiene su dotación de policías y generalmente las imágenes que más vemos evidentemente son esos dormitorios llenos de muchachos, en este caso porque son centros masculinos, que se asoman por las ventanas, que se asoman por las mallas, ¿verdad? Y le tratan de dar a uno mensajes apelotados, efectivamente. Pero el tema del hacinamiento es un tema que ha venido, digamos, se ha venido trabajando y ha venido disminuyendo. En este momento no tenemos los niveles de sobrepoblación carcelaria que teníamos al principio del año, gracias a Dios, pero siempre es un reto para el sistema, ¿verdad? Entonces, efectivamente son espacios donde en muchos casos las personas duermen en sus camarotes, en algunos casos las personas tienen para dormir en el suelo y hay más gente de la que debería haber. Pero esto no pasa por un tema de infraestructura, esto pasa por un tema de la concepción que el país tiene a la hora de ser punitivo, ¿verdad? Nuestro país es un país que le ha dado mucha importancia al tema de la privación de libertad como herramienta, como instrumento para que la gente descuente una pena. Entonces, lamentablemente hemos ido avanzando en una cantidad de leyes y en una cantidad de ampliación de la duración de las penas, no al mismo tiempo que se va aumentando la cantidad de recursos o los proyectos constructivos para que esta gente que va a entrar a los centros penitenciarios pueda llegar y estar en condiciones dignas. Entonces, por ejemplo, este nuevo centro, el Centro Terrazas, es un centro grande que se ha construido con recursos públicos, eso es muy importante mencionarlo, que ya estamos en la última etapa de recepción y de ver cómo está quedando, ya estamos con muchas ganas de poder estrenarlo, costó $24 millones, son 17,000 metros cuadrados de todo el centro, son 79 edificaciones y van a caber ahí tal vez unas 1,200 personas, por decirle un número global. Entonces yo creo que esto le va a ir cambiando la imagen a el sistema penitenciario, específicamente ese Complejo Occidente que usted llamaba reforma, pero el Complejo Occidente son 7 centros y ahora vamos a tener este nuevo. Ministra, ¿cómo se llama el centro más grande que está en Complejo Occidente? El Jorge Arturo Montero Castro. Ok, el Jorge Arturo Montero, en un módulo promedio del Jorge Arturo Montero, que son esos dormitorios grandes donde hay camarotes y hay colchones en el piso, colchonetas en el piso, ¿cuántas personas hay? Depende, en algunos casos podríamos tener 50, en algunos casos podríamos tener 90, dependiendo del tamaño de los dormitorios, porque recordemos que esos dormitorios se hicieron hace varias décadas y no se preveía que se iba a meter tantísima gente en el centro como un todo. Entonces hemos tratado de ir balanceando a la gente dentro de todos los espacios que tiene. Recordemos que también en el Complejo Occidente está la parte de los apremiados, que son las personas que están por pensión alimentaria, que tienen una suspensión del movimiento, ¿verdad? Porque no es un tema penal, lo que tienen ellos es un poco diferente, pero también están adscritos al Jorge Arturo Montero. Ok, son las 2:14. Ministro, ¿usted me escucha bien? Sí, lo escucho bien. Bueno, es que tuve yo un problema de internet, acabo y la escuchaba muy lentamente, pero ok, digamos que en promedio, hablemos de un promedio de 50 personas. En este dormitorio donde están estas 50 personas, ministra, digo, a pura lógica, me imagino que adentro de ese lugar no hay guardias penitenciarios, ¿verdad? No, dentro de los dormitorios no hay, ellos están afuera por razones de derechos humanos y por razones de seguridad. Ok, entonces digamos, esos dormitorios tienen una sola entrada. Sí. Que está cerrada, por supuesto, con candado. Así mismo. Ok, entonces, digamos, la policía penitenciaria, y no hay cámaras tampoco por tema de derechos humanos. En los pasillos en algunos casos sí, pero no dentro de los dormitorios. Ok, entonces en los dormitorios, digamos, la policía penitenciaria no sabe necesariamente lo que está pasando a menos de que haya una alerta. Es decir, ellos están afuera. Pero no son espacios cerrados, o sea, son espacios que desde que uno puede llegar a la puerta o este portón que usted decía, se puede ver todo el espacio. O sea, lo que está más resguardado, si se quiere ver de alguna forma, son la parte de los servicios sanitarios y los baños que tampoco están cerrados. Entonces, no es que se pierda la visión del espacio. Ok, se ve desde afuera. Se puede ver desde afuera.
Ok, y estos espacios desde fuera están constantemente vigilados. Pues todo el tiempo está la policía penitenciaria haciendo los recorridos por cada uno de los módulos. Ah, ok, pero son un recorrido, digamos, no es que hay uno parado afuera del módulo. No necesariamente, en algunos casos puede que sí, pero no necesariamente. Lo que se trabaja es con una visión periférica de una cierta área. Ok, cuando nosotros vemos estos videos que ustedes mismos circulan o que a veces circulan por internet de privados de libertad que están dentro de estos dormitorios con labores divididas, digamos, en un proceso donde uno recoge datos, el otro llama a uno, el otro llama a otro, el otro le va soplando al que sigue cuál es el dato de las personas que llaman por estafa. Esto ocurre dentro de esos módulos. Es muy probable que sí, y este es un tema de que cuando se ve que hay algún movimiento sospechoso o extraño, la policía interviene. Y evidentemente estas cosas suceden cuando la policía por alguna razón no está mirando exactamente en ese punto. ¿Cuántas cárceles, cuántos centros penitenciarios hay en el país, ministra? Tenemos 20 centros institucionales, pero le sumamos uno más que no es un centro como tal, pero lo consideramos así porque es una población que también está en conflicto con la ley, que son las personas que tienen algún problema mental, que lo llamamos CAPENCOL, y esto es un tema más del hospital psiquiátrico de trabajarlo con la caja, pero son personas en conflicto con la ley. Ahí también hay custodia policial. Ok, de los 20 digamos que no son CAPENCOL, de los 20 de la inteligencia que ha desplegado la policía penitenciaria o que les han compartido otras policías en la investigación, ¿en cuáles se detecta o saben ustedes que hay estafas a través de llamadas telefónicas? Esa es información que maneja el OIJ, porque nosotros realmente no somos los que hacemos la investigación para decir aquí se están haciendo llamadas. Eso tiene que ver con un proceso más grande de investigación que hace el OIJ. Déjeme buscarle la comba al palo. ¿Dónde han decomisado grandes cantidades de teléfonos, ministra? La mayor cantidad de teléfonos efectivamente se decomisa donde está la mayor cantidad de población, que en este caso es en el complejo Occidente, y ahí específicamente en el que usted me decía del Jorge Arturo Montero Castro. ¿Hay alguno donde no hayan encontrado teléfonos, ministra? ¿Perdón? Creo que se me cortó la pregunta. ¿Hay alguno donde no tengan el caso de haber decomisado teléfonos? En todos, puede ser que en algunos una cantidad muy chiquita, en otros una cantidad, digamos, más notable, pero en todos los centros en algún momento se han decomisado teléfonos. Ok, pero no que les hayan compartido a ustedes información, sino que ustedes se hayan enterado, porque salen las noticias, por ejemplo, la desarticulación de una banda, las 2 o 3 que se han desarticulado en los últimos años, todas son del Jorge Arturo Montero. Yo entiendo que no. Si usted me pregunta por la información que hemos visto en prensa, hemos visto que involucran otros centros penitenciarios, pero eso es, digamos, no es información oficial que manejemos nosotros. Claro, pero digamos, ustedes agarran esa información para alimentar de inteligencia a la policía penitenciaria. Es decir, sí, supongo que alguien le dice a la policía penitenciaria, ojo ahí, que ahí en esa están pasando cosas, eso sí lo hacen. Sí, claro, por supuesto, de ahí, de otras fuentes, o sea, realmente justamente el trabajo de inteligencia es agarrar información de todos los lugares que se pueda. Ok, ¿de cuál detectan o de cuál sospechan que hay más movimientos en este tema? La Jorge Arturo Montero, evidentemente, pero digamos, en lo que se llamaba San Sebastián o en alguna cárcel regional. Básicamente esos son los dos centros que tienen la mayor actividad, en el complejo Reforma, lo que tiene que ver con el Jorge Arturo Montero, y fuera del complejo Reforma, en la parte de San Sebastián, pero digamos que la mayor parte de lo que nosotros hemos identificado y donde más se hacen decomisos es en el Jorge Arturo. Ok. Ministra, estoy pensando cómo establece uno, yo nunca he hecho una estafa telefónica, creo que usted tampoco, no estoy seguro que usted tampoco, por supuesto. ¿Qué necesita uno? Ok. Antes del teléfono, ahorita entramos a los teléfonos, pero antes de los teléfonos, usted necesita datos, ¿verdad? Y esos datos, digamos, por ejemplo, si yo voy y los compro en la calle, porque los venden ilegalmente en la calle, y me los traigo en una llave malla y lo pego a la computadora y los veo. De lo que han detectado en la cárcel, ¿cómo hacen? Porque no sé si han detectado computadoras o más bien se los pasan en visitas impresos o se los pasan a abogados que incumplen la ley en las visitas legales. ¿Cómo han detectado que llega la información a las cárceles, particularmente a la Jorge Arturo Montero?
Bueno, nosotros hemos decomisado no solo teléfonos, sino en algunos casos también llaves malla, que no sabríamos realmente para qué les pueden servir a ellos porque no tienen computadoras para poder verla dentro de los dormitorios. Información impresa, en realidad es muy poca la información, o sea, yo no he visto que ya hemos decomisado gran cantidad de papeles con información de este tipo. Pensaría yo que la gente que está haciendo eso, que se estaba dedicando a eso dentro de los centros, utilizan los teléfonos no solo para hacer las llamadas para las estafas, sino también para conseguir información. Los smartphones, o sea, ahí reciben los correos, ahí hacen todo. Probablemente. Le digo probablemente porque eso lo saben ellos. Sí, sí, por supuesto, pero le agradezco entender una investigación de la información de inteligencia que tengan, la que pueda compartirme a mí y a los oyentes lo haga. Dentro de los módulos hay tomacorrientes. Hay, en los casos en los que hay pantallas, pero generalmente en los módulos no hay pantallas, donde hay es en los espacios comunes, pero pueden existir tomacorrientes efectivamente. No tanto dentro del módulo, sino en los espacios comunes donde ellos comen, por ejemplo, donde ellos están la mayor parte del tiempo, pueden haber, en algunos casos porque han conectado microondas o cosas así. Ok, pero digamos, para entender bien, yo entiendo que hay espacios comunes, ok, que están fuera de los módulos o dentro de los módulos. Están dentro de los módulos, pero no son los dormitorios, ¿verdad? Un módulo es como un gran espacio que tiene dormitorios. Ajá. Y que tiene algún espacio común. Veámoslo tal vez de esa manera. Ok, entonces yo entro a un espacio de estos, hay un montón de dormitorios, porque ahí digo 50 personas, y hay baños, supongo, y hay un espacio de comedor. Puede ser ahí o puede ser en otro lugar, pero usted entra y va a encontrar, ¿qué le podemos decir? Como un patiecito techado, y alrededor del patiecito generalmente están los dormitorios, pero ese patiecito techado a veces ahí lo usan para lavar la ropa, para hacer ejercicio, para convivir la mayor parte del tiempo. Ministra, supongo que ya habrá detectado para dónde voy, y es saber dónde cargan los celulares. Sí, claro, bueno, los pueden cargar donde cargan el microondas, donde está conectado el microondas, por ejemplo, donde calientan ellos comida, donde tengan alguna pantalla de televisión, por ejemplo, ahí lo pueden cargar. ¿Y ahí hay vigilancia en esa parte? Sí, claro que sí. Están los policías que le decía que tienen esta visión periférica y que están haciendo recorridos también. ¿Y cómo hacen para cargarlos si hay policía? Sí, porque lo hacen cuando la policía no los está viendo en algún momento. O sea, recordemos que la policía tiene mucha gente que ver, pero esta mucha gente que ver ve a 1, 2, a 5 policías. Entonces, ellos también hacen su propio trabajo de inteligencia. Sí, lo habrán demostrado. No, por supuesto, y lo han demostrado un montón, pero entonces, aquí se lo planteo así porque la mayoría de la gente que está en el programa no conoce una cárcel. Por eso le pregunto, en ese módulo central, ¿verdad? Los policías que están vigilando ese lugar común están lejos de ese lugar común, viendo todo el ecosistema que los está rodeando, ¿verdad? Entonces, estas personas cargan ahí los celulares. O en algunos casos ellos hacen, dentro de todas esas labores increíbles de romper paredes para hacer galetas, que son estos escondites de celulares y tal, ellos hacen sus propias conexiones. O sea, una cárcel es realmente un universo de muchísimas cosas, donde pasan muchísimas cosas. Entonces, tomando en cuenta estas experiencias que hemos tenido en esta nueva infraestructura penitenciaria, se han sellado por completo esas posibilidades, y aunque exista una pantalla y van a tener una pantalla ellos para algunas actividades dentro de los módulos, no van a tener tomacorrientes, por ejemplo. Ministra, perdón si esta pregunta le parecerá muy tonta, me disculpo si es así, pero por ejemplo, los módulos que tienen pantallas, ¿verdad? Digo, con todo el respeto, ¿qué es lo que tienen? ¿Antenas aire, cable, DVD? ¿Qué es lo que tienen estas pantallas? Generalmente aire, o sea, ellos no tienen cable, no tienen ninguna conexión de este tipo especial. A veces, en algunos casos, se utilizan para pasarles a ellos videos de temas que se estén trabajando directamente dentro del programa de atención, por ejemplo. O sea, son didácticas, no es que ellos pasan viendo televisión todo el día. Si esa es, digamos, la pregunta. No creo que pasen viendo televisión todo el día. La cosa es a que tenían acceso en las teles. Pues a eso, en algunos casos los familiares, por ejemplo, nos han consultado si es posible llevarles películas, entonces se les lleva una llave malla, la policía los ministra, se les pasa a ellos la película y se quita. O sea, el tema es dónde lo pueden ver. En algunos otros casos, cuando yo les he enviado un video, por ejemplo, tratamos de circular algo de información. Al principio de la pandemia esto fue muy útil, usábamos esas pantallas para que ellos pudieran ver
de los mensajes que les estábamos enviando. Ok, vamos a los teléfonos. Ok, hay dos formas de evitar que usen teléfonos. Bueno, hay tres formas de evitar que usen teléfonos. Una es evitando que tengan carga para el teléfono, ¿verdad? Porque un teléfono sin carga no sirve. La otra es evitando que le lleguen los teléfonos. Y la tercera es evitando que le llegue la señal. Ok, ya vamos a terminar con lo de señal, pero ok, ya usted me dijo cómo lo cargan. ¿Usted considera, le pregunto muy respetuosamente, ministra, que es imposible de vigilar que no se carguen en espacios comunes estos teléfonos? No creo que sea imposible, o sea, porque realmente no es que sea una tarea imposible, es un reto grande porque es una cantidad de población importante que están tomando muchas medidas y están muy atentos a lo que está pasando, pero no es imposible y le puedo asegurar que se ha hecho, o sea, el trabajo que hace la policía penitenciaria tiene que ver con esto directamente, no solo con los decomisos, sino con lo que yo le decía al principio de estas dinámicas que se llevan al interno de los centros. Pero, por ejemplo, un módulo con 90 personas, ¿cuántos policías penitenciarios cuidan ese módulo? Depende, porque tiene que ver con la infraestructura que están. O sea, no es que existe una cantidad de policías para cada cantidad de personas, tiene que ver también con la infraestructura en la cual están ellos alojados. Es una valoración de riesgos que hace la policía penitenciaria. En la Jorge Arturo Montero, un módulo promedio, ¿por cuántos policías está vigilado? Hay de diferentes tamaños y ese es un dato de seguridad que sería buenísimo no decirlo al aire, porque el programa lo están viendo los buenos, pero usted se imaginará que también lo estarán viendo amigos de los malos. ¿O los malos? O los malos, esperemos que no. Ministra, está bien, vamos a ver, yo soy amiguísimo y experto, además porque lo he estudiado mucho en temas de acceso a información pública, pero efectivamente los datos del Ministerio de Justicia son de seguridad nacional. Por eso es que no me molesta si usted en algún momento me dice, Randall, eso no se lo puedo decir. ¿Me puede decir cuántos policías penitenciarios hay en la Jorge Arturo Montero? Preferiría no decirle ni ese dato ni el total de policías penitenciarios que tiene el país. Ese es un tema para no sacar cálculos. Ok, no, es que sí, lo que necesitaba era sacar un cálculo. Lo que quería saber es cuántas, era cuántos policías penitenciarios había por... o al revés, ¿cuántos privados de libertad había por policía penitenciaria? Ok, la segunda opción entonces es que no entren teléfonos. Okay. Ni usted ni yo somos ingenuos, ¿verdad? Y los dos sabemos que solo hay una forma de que lleguen los teléfonos a los módulos, y es con la complicidad activa o pasiva de la policía penitenciaria. ¿En eso estamos de acuerdo? No necesariamente, porque pensemos en los tiempos donde la visita estaba abierta y que por alguna razón lograban brincarse todos los controles de seguridad que habían dentro en el momento de la entrada de los centros. Ahí se tienen que haber colado algunos dispositivos de este tipo, por más que tenemos detectores de metales, por más que existe un body scan en uno de los centros, por más de que hay detectores de metales manuales, ¿de dónde no se han sacado teléfonos celulares? No quisiera yo darle ejemplos muy explícitos, pero realmente es un trabajo importante a la entrada, y puede ser de que algún teléfono se haya pasado para la visita cuando ya llegaban a ver a la población. Ok, pero ¿en todas las cárceles hay detector de metales? Detectores de metales en la mayor parte, me parece que tenemos como unas 11 cárceles. Déjeme ver si tengo el dato por aquí, le cuento. Sí, señora. Detectores de metales tenemos 7 arcos detectores de metales en varios centros penitenciarios, 11 máquinas de rayos X, por ejemplo. ¿Y todos los visitantes pasan por ahí? Tienen que pasar, por ahí pasarían si fuera el body scan, por ahí pasan las pertenencias de las personas. O sea, la persona como tal es, digamos, revisada por la policía penitenciaria porque tenemos un body scan en todos los centros. ¿En todos? En todos. Ministra, yo sé que no quiere ser muy gráfica y le agradezco si se las ingenia para no serlo, pero evidentemente, digamos, se han encontrado teléfonos celulares en aparatos digestivos, en el recto, en genitales, digamos, lo tengo muy claro, pero ¿hay algún protocolo estricto que se siga para detectar esto, justamente, cuando van tan escondidos en el cuerpo? Sí, claro, y de hecho no solo tiene que ver con el tema de palpar, o sea, la gente también se pone nerviosa y los policías que están y las compañeras policías que están a la entrada de los centros ya tienen desarrollado una experiencia grandísima para ver ciertos movimientos, ciertos comportamientos que pueden ser sospechosos, entonces las personas se pasan a un cuartito aparte, por decirlo así,
donde se les hace una revisión más exhaustiva. A veces son las personas, a veces son los implementos en los que llevan. Hemos sacado teléfonos celulares de sillas de ruedas, por ejemplo. O sea, metidos en los lugares que uno menos se puede imaginar, se encuentran. Entonces, algunas cosas, las que pueden pasar por las máquinas de rayos X, pasan y se revisan. Las personas se les hace una revisión y se hace una revisión adicional cuando se ve un comportamiento sospechoso. Ok, no todas las visitas pasan por el body scan, ¿verdad? En todos los centros penitenciarios no, porque solo tenemos uno, justamente en el Jorge Arturo. Perdón, solo tienen un body scan, pensé que solo body scan, no, tenemos un body scan en el Jorge Arturo Montero. En el resto de centros estamos repartidos entre los rayos X y las otras máquinas que le comentaba. Ok, en el Jorge Arturo Montero todos los visitantes pasan por el body scan. Generalmente sí. Ok, entonces vamos a hacer, hay 3 formas de volar celulares a la cárcel. Las visitas, ¿verdad? O sea, que las visitas lo logren pasar. Que yo me animaría, según el protocolo que me está contando, a pensar que son pocos, porque pareciera que es muy estricto el protocolo, pero además porque la Jorge Arturo Montero es donde hay más decomisados, así es que seguramente es donde pasarán menos porque todos pasan por body scan. Ok, la otra es una actitud pasiva de la policía penitenciaria, es decir, que dejen pasar. Y la tercera es que la policía penitenciaria o funcionarios de cárceles lo pasen. Ya que le puede agregar una más que se ha intensificado en los últimos tiempos, que son los drones. Hemos bajado una cantidad importante de drones, algunos llevan droga y otros llevan teléfonos. ¿Cuántos han bajado este año? No sé si tiene el dato. De lo que me acuerdo, la verdad es que para no darle un dato, bateándolo prefiero no decirle, pero en algunos casos vienen o en algunos casos también hay personas que van por el perímetro del centro penitenciario y lanzan paquetes. Esa es otra posibilidad. O sea, en realidad hemos estado trabajando con muchas formas de contener todo lo que está tratando de ingresar a los centros y en esos casos hacemos coordinación también, por ejemplo, con Fuerza Pública, ¿verdad? Porque lo que es de la pared del centro para afuera le corresponde a Fuerza Pública. Ministra, ok, el último caso de drones, entiendo que no se acuerde de cada uno de los casos, pero el último caso, ¿hace cuánto fue? Puede haber sido tal vez hace un par de semanas, si no me equivoco. Había uno que recuerdo que se había hecho en el Caribe, si no estoy equivocada, y alguno también en el Complejo Occidente. Lo que pasa es que el Complejo Occidente es tan grande que en realidad desde la calle o desde donde tiene que entrar un dron hasta donde haya un área, donde haya población penitenciaria, o sea, es más fácil para quienes están en los fortines verlo y bajarlo. Algunos en realidad llegan a áreas que no logran su objetivo porque caen en áreas que no tienen ningún tipo de población cerca. Si yo paso por el muro que está ahí afuera del Complejo Occidente, ¿verdad? Y tiro una maleta con teléfonos, ¿los privados de libertad tienen acceso a lo último que hay antes del muro? No, generalmente eso lo capta la policía, lo mismo que los otros centros penitenciarios, y eso es parte de lo que se decomisa y se pone a la orden de las autoridades judiciales. Ok, entonces ahí tenemos 3 posibilidades que yo me animo a decir, ministra, creo que estamos de acuerdo, en que es la menor cantidad la que se filtra a que lo tengan los privados de libertad, que lo metan visitas, que lo manden por drones, que hay casos, yo sé, pero y que lo tiren, porque son muy fáciles de detectar estos 3 movimientos por parte de la policía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, me quedan 2 opciones. Una es que la policía se haga de la vista gorda de que pase. ¿Eso pasa? Bueno, pues nosotros tenemos algunos procesos disciplinarios abiertos en relación con temas de dispositivos dentro de los centros penitenciarios, no solo para funcionarios policiales, sino para funcionarios administrativos. Cuando nosotros detectamos que hay alguna situación que nos parezca extraña, pues evidentemente abrimos un proceso para investigación. Ok, pero usted y yo estamos claros, le pregunto, de que la mayor cantidad de celulares que entran para estafas en la cárcel, y particularmente en la Jorge Arturo Montero, es con complicidad de las autoridades. Yo no podría hacer esa afirmación, Randall. No tengo en este momento datos en la mano, objetivos que me permitan hacer una afirmación como esa. Ok. Ministra, los celulares se pagan muy bien dentro de la cárcel, ¿verdad? He escuchado que sí. ¿Qué información tienen ustedes de inteligencia? Bueno, en algunos casos hemos sabido que un celular puede costar 5 millones de colones. ¿5 millones de colones? Así es. Ok.
Ok, un celular, vamos a ver si tienen esta información de inteligencia. Un celular cuesta 5 millones de colones, pero tiene que pasar ciertos filtros, o uno, aunque sea. Es decir, si lo mete un funcionario, digo, hay que pagarle al funcionario. Y hay que pagarle a la persona que lo manda. Usted está asumiendo que la única forma de que pueden llegar un celular adentro es por medio de un funcionario. ¿Qué tal el caso en que lo haya pasado otra persona y no haya pasado uno, sino varios, y así es como se hace el negocio? Entiendo, ministra, pero no lo estoy asumiendo. Lo que pasa es que construí la conversación para llegar a esto, porque, quedamos de acuerdo en que tirarlos desde afuera, utilizar drones o que lo pasen por visita es muy complicado las tres. ¿Verdad? O sea, es muy difícil lograrlo. La manera más fácil de lograrlo realmente es o pasándolo con un funcionario o comprando un funcionario para poder pasar. Entonces yo no pretendo decir que todos los que llegan pasan por la policía penitenciaria. Además se le levanta a usted a la policía penitenciaria, guarde. Lo que estoy diciendo es el ejemplo mayoritario, porque hay 5 millones, son 5 millones de colones. Y un policía penitenciario o un funcionario de cárceles no recibe 5 millones de colones de salario. No, claro, pero el tema aquí, el foco no es, yo no lo enfocaría a la policía penitenciaria. Me parece que la conversación está discurriendo por ahí y yo no lo veo así. Yo pienso en todas las posibilidades. Yo pienso, por ejemplo, voy a decir lo que sea, en quienes entran a dejar suministros, en quienes recogen la basura, en ese tipo de otras entradas que hay que hacer a los centros necesarias para que el centro sobreviva y mantenga su funcionamiento. Yo no estoy diciendo ni que A ni que B, yo lo que estoy es abriendo las posibilidades y nosotros trabajamos sobre todas esas posibilidades. Ministra, ¿eso es imposible de controlar? ¿En qué sentido imposible? Que entren los teléfonos a las cárceles. Pues no sabría yo usar la palabra imposible. Yo creo que es un reto muy grande sobre el cual se viene trabajando desde hace mucho tiempo, sobre el cual se vienen mostrando resultados desde hace mucho tiempo y sobre el cual habrá que continuar trabajando siempre que se determine que es un tema a tratar. Ok, ministra, ¿qué es más fácil? ¿Lograr que no se metan celulares a las cárceles o bloquear la señal? Pues yo creo que cada una de las cosas tiene su punto, ¿verdad? En este momento probablemente sea más sencillo a nivel tecnológico, si ya vamos, digamos, cayendo al tema, bloquear la señal, pero el tema es que bloqueando la señal, la entrada de los aparatos pierde relevancia, ¿verdad? Porque los aparatos se vuelven obsoletos. Ok. Vamos al bloqueo de señales. ¿Cómo vamos con el bloqueo de señales? Bueno, la información que yo tengo es que vamos bien, se va implementando conforme lo que se tenía planificado y se sigue avanzando en esta implementación gradual para cubrir a todos los centros de aquí al final del año. Ok. Ministra, ¿cuándo anunció usted, si me recuerda, por favor, el inicio del bloqueo de celulares en las cárceles? Me parece que el anuncio lo hicimos el 23 de octubre, si no me equivoco, o anduvo por ahí. Y la implementación había iniciado unos días antes. Ok, ¿y se pretende tener el 100% de los centros para cuándo? A final del año, diga usted 31 de diciembre, 11:59 de la noche. Ok, de aquí a que se acabe el mes, todas las cárceles del país van a tener señales celulares bloqueadas. Así es, ese es, digamos, el plan sobre el cual están trabajando las operadoras. Ok, entiendo, ministra, entiendo que no le puedo, sí puedo preguntarle, usted no me puede responder cuáles son los centros que tienen ya señal bloqueada, ¿verdad? Efectivamente, usted me lo puede preguntar y yo no se lo puedo responder. Ok, y eso tiene que ver con con seguridad. Así es. Ok, sin decirme cuáles, ok, está bien, sin decirme cuáles, ¿cuál porcentaje de cárceles tienen ya bloqueo? Bueno, en el momento que hicimos el anuncio dijimos que era una cuarta parte. Yo me arriesgaría a decir a este momento que ya hemos avanzado mucho más de la mitad. Más de la mitad de las cárceles ya tienen la señal bloqueada. Así es. Ministra, y perdón que individualice, pero siendo el complejo de Occidente el más grande y que reúne la mayor cantidad de centros, ¿ese lo tiene? Si viera la cantidad de veces que me han hecho esa pregunta, Randall, y siempre tengo que responder lo mismo, no le podría dar ese nivel de detalle. Lo que le puedo decir es que el 31 de diciembre el complejo Occidente va a estar bloqueado junto con el resto de centros del país. Ministra, ¿cómo priorizan cuál se va bloqueando?
Porque se hizo un trabajo de planificación al principio. No sé si usted se fijó en el reglamento de la ley, dice que el Ministerio de Justicia y Paz dará la pauta sobre la gradualidad para la implementación. Entonces, parte de esa información confidencial que hemos compartido con las operadoras tiene que ver justamente con cómo vamos avanzando. Entonces, tenemos un calendario y día a día y semana a semana vamos viendo cómo se va implementando en los centros. Claro, ministra, perdón, pero me refiero a lo más lógico. Es decir, si yo tuviera que escoger en qué orden vamos bloqueando las señales, ok, una posible es que me diga por infraestructura, ok, esa es una, por infraestructura de telecomunicaciones. Otra podría ser por la amplitud del lugar que tengo que cubrir, otra es por la cantidad de privados de libertad u otra por la cantidad de denuncias que hay de estafas. ¿Alguna de estas cuatro escogieron para priorizar los bloqueos? Esas y otras variables, en realidad a la hora de hacer la planificación se tomaron en cuenta muchas variables más que no solo tienen que ver con estas que usted mencionó y se priorizaron. Ministra, se lo voy a preguntar directamente, ¿están priorizados los centros donde hay más privados de libertad? No se lo puedo responder porque ahí le estoy dando información de por dónde empezamos y por dónde iremos a terminar y en realidad la priorización involucra una cantidad de variables importante. Ministra, no la voy a comprometer a que me diga, pero voy a decirle algo respecto a la información privada. Yo entiendo que es información de seguridad y no voy a ser tan imprudente de que una entrevista mía, por supuesto, genere un daño a una persona, ¿ok? Pero la mayoría de información cuando es secreto de Estado, como esta que usted me estaba planteando, debería decretarse secreto de Estado. Así que podría... Es que no es secreto de Estado, o sea, en este momento yo lo que he dicho es que es confidencial y así está estipulado en el reglamento de la ley. No, ministra, yo sé, y no quiero generar una discusión con usted esta tarde respecto a eso, pero, digamos, un ministro, sea usted o quien fuera el ministro, no puede decretar en un reglamento que una información es confidencial, eso es inconstitucional. Lo que se puede hacer es declarar secreto de Estado la información de seguridad nacional, estipular esto es seguridad nacional y por lo tanto no sea entendiendo que eso lo amerita. Lo que le digo es, digamos, cómo podría ser la pauta específica, porque un ministro no puede reglamentar ni nadie que es información confidencial o no, porque se vuelve inconstitucional. Entiendo los riesgos, por eso es que no voy a insistir. Tal vez, Randall, solo para dejarlo clarísimo, eso no es un reglamento que hizo el Ministerio de Justicia y Paz en solitario, no fue un ministro o ministra que decidió lo que quedaba en el reglamento, ¿verdad? Fue una construcción conjunta. Sí, no importa, digamos, la cosa es que el único que puede decretar una información confidencial es un decreto presidencial de secreto de Estado. Pero, ministra, más allá de ese tema, digamos que es meramente de procedimientos legales, ¿cómo se hace en la técnica el bloqueo celular? Bueno, esta solución tecnológica que escogieron las operadoras lo que hace es bloquear la actividad celular y esto tal vez es importante porque han salido como muchas ideas al respecto y sería buenísima esta oportunidad para aclararlas. Lo que la solución tecnológica detecta es entrada o salida de actividad celular de un centro penitenciario, tanto de voz como de datos. ¿Esto qué quiere decir? Tanto de llamadas telefónicas como de mensajes de WhatsApp, lo que usamos a través de Internet. Exacto, lo que usamos a través de Internet. Entonces, cuando alguien hace una llamada a un número telefónico que está dentro de un centro penitenciario, le sale una grabación diciendo que en este momento la llamada no puede ser ejecutada y de la misma forma las personas que están adentro no podrían hacer la llamada porque reciben el mismo mensaje. Se ha interpretado que son los números de teléfono lo que se bloquea y en realidad no se está bloqueando ningún número de teléfono, se está bloqueando la actividad celular. Entonces, algunas agencias de las operadoras han recibido personas diciendo, mire, este es mi número, yo soy vecina del centro, pero yo no estoy evidentemente adentro del centro, necesito que me desbloquee el número, pero es importante aclararle a la gente, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo para dejarlo clarísimo, que no se están bloqueando ni teléfonos ni números, porque los teléfonos no son ilegales en este país. Lo que en este momento ya no es legal es utilizarlos dentro de los centros penitenciarios. Entonces es la actividad celular es lo que se bloquea. Ok, ministra, entonces déjeme entender bien. Si yo me imagino el complejo de Occidente, digo, no es cuadrado, pero imaginémonos un gran cuadrado. Ok. Lo que hacen las operadoras es ponerle una jaula invisible, digamos, donde se cortan las señales celulares y de datos. ¿Es así? Es decir, si yo voy con mi teléfono ahorita, entro al complejo Occidente, entro al complejo, no puedo recibir ni sacar llamadas independientemente del número que yo tenga.
Así es, esa es una forma de verlo, y de hecho cuando estábamos en las pruebas finales, parte de las pruebas que veíamos en vivo era esa, una persona que estaba fuera de un perímetro y estábamos hablando por teléfono con ella para probar que el teléfono funcionaba. La persona entraba al centro y cuando entraba al centro ya no podía tener señal ni para entrar ni para salir. Entonces esa es, digamos, la ciencia de la aplicación tecnológica que se está utilizando, ¿verdad? Que haya derivado este perímetro dentro del cual tiene que bloquearse la señal y fuera del cual tiene que funcionar, porque no olvidemos que la ley le dejó a los operadores la obligación de cumplir las dos cosas de manera simultánea: el bloqueo dentro de los centros y que continúen recibiendo el servicio con normalidad sus abonados, sus clientes fuera de los centros. Ministra, el sistema que se utiliza, déjeme para ver cómo se lo pregunto sin vulnerar el tema de seguridad. El sistema que se utiliza es físico alrededor de las cárceles. Tiene muy poco físico, en realidad. Tiene un componente, pero es muy poco. Y es parte, digamos, de esas características técnicas que justamente no te podría comentar. Claro, no, se lo pregunto porque hay un par de comentarios aquí en Facebook de gente que dice, es que pasé frente a la cárcel y se me bloqueó. Digo, yo supongo que no son tan específicos como que usted vaya caminando en la callecita esa que está a la orilla del complejo Occidente, por ejemplo, ¿verdad? Y que una capa invisible me determine que el muro de aquí hacia la izquierda es dentro de la cárcel y de aquí hacia la derecha fuera de la cárcel. No es tan específico, o sea, podría afectar a la gente que pasa cerca. Pues en realidad eso es parte del gran reto que tienen las operadoras, y esto es hablando un poco por ellas, ¿verdad? Ellas tienen que asegurarse que si la persona está de ese muro para afuera, le tenga que funcionar el servicio celular de manera normal, porque fuera del muro de un centro penitenciario no hay ninguna razón para que no les funcione. Pero se ha tratado, digamos, si tu pregunta es si fue tan milimétrica, digamos, esa calibración, eso es parte del ejercicio que se ha venido haciendo durante estos meses y sobre el cual ellos estarán afinando detalles, pero sobre eso tuvieron que trabajar muchísimo. Ok, todas las operadoras lo están trabajando ya. Lo vienen trabajando desde el inicio del proyecto, claro, desde que se publicó la ley. A lo que me refiero es las que están bloqueadas ya, están bloqueadas para cualquier operador. No te entiendo la pregunta, pero otra vez. Se lo voy a replantear entonces para ver si me explico mejor. Si yo tengo un chip de Colby, ¿verdad? En el complejo Occidente, uno de Claro y uno de Movistar, los tres hoy están bloqueados. Exactamente, probable que sí, si ahí ya se aplicó el bloqueo, ¿verdad? Pero no te podría decir yo si en ese centro ya está aplicado el bloqueo. No se cayó en la cáscara de banano, pero si estoy en un centro penitenciario con el bloqueo activo y tengo 3 chips, los 3 están bloqueados. Así es, sí, de manera genérica, esa sí te la puedo responder, efectivamente así es. Ok, porque hay gente, aquí tenemos un par de personas que dicen, ya, Osvaldo Villalobos dice que él pasó al frente de la cárcel de Limón y que efectivamente se le fue la señal y que no le volvió hasta 4 días después, porque fue al operador, en este caso es Colby, fue al operador a reclamar. ¿Ustedes han tenido reportes de que eso pudiera estar pasando? Se me cortó un poquito y te quedaste congelado un momentito. Me imagino que me estás preguntando sobre los reportes que hace la gente a sus operadores. Sí, lo que le pregunté es que hay un señor aquí en Facebook que dice que la semana pasada pasó frente a la cárcel de Limón, a la par, y efectivamente se le fue la señal, pero que se le fue por 4 días y que tuvo que ir al operador para que se la volviera a instalar. Mi pregunta es si usted ha tenido información respecto a esos casos. Es que esos casos no los atiende el Ministerio de Justicia, eso es parte de lo que nosotros le hemos dicho a la gente. Cualquier afectación con sus teléfonos tienen que ir directamente a los operadores, porque ahí nosotros no tendríamos posibilidad ni de opinarles, porque no tiene que ver con el servicio que brinda el Ministerio. Ok, ministra, ¿cuál ha sido la reacción de los privados de libertad en los lugares donde ya se aplicó el bloqueo? De momento no hemos tenido ninguna reacción, digamos, que genere algún incidente. Este es un tema que no es nuevo, ¿verdad? Este tema lo sabemos desde el año pasado, incluso desde un poquito antes. La publicación de la ley se dio en el 2019, julio-agosto del 2019, si no me equivoco. Entonces era un tema conocido por todo el país desde aquel momento. Entonces para ellos, como para cualquiera, no es un tema novedoso, sino que es un tema que se esperaba que sucediera. Y aquí lanzo un tema que probablemente luego me lo vas a consultar, pero recordemos que la implementación tenía que estar para el 11 de abril de este año.
y tuvimos todas las razones que si querés las podemos comentar relacionadas con la pandemia por las cuales hasta ahora estamos pudiendo implementarlo efectivamente. No, de hecho ya sabemos que está atrasado, digamos. Listo, está atrasado, pero empezó en octubre y estará listo a finales de año. Digamos, es un hecho que está atrasado 6 meses. ¿Los teléfonos satelitales están bloqueados? En este momento se bloquea todo lo que pase por los sistemas de las operadoras que están funcionando aquí en el país, que son las 3 que todos conocemos. Ok, eso es una forma muy diplomática de decirme que no. Es una forma de decirte qué es lo que tenemos en este momento, y lo que tenemos en este momento es el bloqueo de la señal celular de las operadoras del país. Entonces, sí, los teléfonos satelitales que no trabajan con operadora no los pueden bloquear. En este momento la tecnología no es comprensiva con ese otro tipo de sistema. Ministra, ¿ustedes han detectado desde el 23 de octubre, donde hayan empezado a bloquear hasta hoy, el ingreso ilegal de teléfonos satelitales? Esa es una pregunta que ha estado mucho en el ambiente en los últimos días y te tengo que decir lo mismo que dije en la propia Asamblea Legislativa. Nosotros no tenemos ningún registro de un teléfono satelital dentro de los centros penitenciarios y en el momento que lo tengamos no tendremos ningún reparo en darlo a conocer, pero en este momento nosotros no tenemos ningún registro de teléfonos satelitales en los centros. Ministra, ¿los teléfonos públicos todavía están dentro de los módulos? ¿Todavía existen ahí? Claro, y de hecho esa es la garantía de que la población privada de libertad pueda seguir manteniendo su derecho a la comunicación. O sea, el hecho de que ellos estén dentro de los centros no quiere decir que no puedan conversar con sus familias o las llamadas que necesiten hacer. Entonces, los teléfonos públicos, eso fue un trabajo que hicimos en estos meses paralelo a la implementación del bloqueo, de revisar cuáles estaban buenos, cuáles estaban malos, donde había muy poquitos, y hemos venido trabajando con el ICE, que es nuestro proveedor de tecnología pública, digamos, de teléfonos públicos, para que reponga algunos, para que ponga nuevos, para que repare los que estaban averiados. Entonces, sí, efectivamente, siguen estando ahí y tienen que estar ahí porque ese es un derecho que ellos no tienen suspendido. Ministra, uno en los celulares puede poner una máscara que, por ejemplo, yo le activo y en lugar de llamarla de mi celular, a usted le dice que estoy llamando desde otro número. Yo le programo el número al que estoy llamando. ¿Usted sabe si desde los teléfonos públicos se puede hacer? ¿Han conversado con el ICE en ese caso? La tecnología que utilizan los teléfonos públicos en los centros penitenciarios es una tal que cuando se hace una llamada, la persona que recibe la llamada escucha al inicio una grabación diciéndole estas llamadas siendo realizadas desde un centro penitenciario. Entonces ya es, digamos, un aviso a la persona que recibe la llamada, en caso de que no esté esperando que la llame nadie dentro de un centro, para que sepa de dónde viene la llamada. Ministra, ¿las redes Wi-Fi están bloqueadas por esta tecnología? Es que no tiene, las redes Wi-Fi están conectadas generalmente a cable y tienen un router. Esto no tiene que ver necesariamente con lo que va por tráfico celular. Es distinto. No, por supuesto que sí, pero por ejemplo, si yo tengo una infraestructura a la par de la Jorge Arturo Montero con Wi-Fi, ¿okay? El alcance que tenga el router o la repetidora, lo que fuera, no es bloqueada por esta tecnología. No, esa tecnología no lo bloquea, pero hay una gran distancia desde la calle o desde ese router que vos puedas poner hipotéticamente fuera del Jorge Arturo Montero hasta donde esté la población, no hay ninguno que le pueda llegar. Ni con repetidor. Es que ahora venden unos repetidores que usted conecta al toma y le agarra una señal y se la potencia. Pues hemos hecho algunos estudios ya, cosa como de nosotros, como por curiosidad, y en realidad no. O sea, no, y lo que el internet que se maneja dentro de los centros penitenciarios es generalmente con cable. Lo que esté en un centro penitenciario de uso oficial, digamos, estamos disminuyendo cualquier uso que tenga que ver con señal inalámbrica, pero de igual manera las oficinas de los centros y los lugares donde está la población tienen una distancia importante entre uno y otro. Ministra, hace muchos años, digo no tantos, pero hace años, cuando creo que era Viviana Martín, la ministra de Justicia, yo cubría justicia, y salió la primera vez que se habló del bloqueo celular. Usted no se imagina el brinco de los funcionarios del sistema penitenciario, no de los privados de libertad, de los funcionarios que se enojaban porque también se les corta el celular de ellos. En este caso, se lo pregunto con toda transparencia, ¿ha tenido manifestaciones de molestia por parte de los funcionarios de las más de la mitad de las cárceles que están bloqueadas? Sí, hemos tenido manifestaciones de incomodidad por parte de funcionarios. De hecho, incluso he tenido que responder recursos de amparo al respecto. Y lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es decir que estamos dándole cumplimiento a una ley.
O sea, ahí nos queda muy difícil poder decir que vamos a dejar de cumplir una ley para favorecer a nuestros funcionarios. Además, es un tema anunciado desde hace muchísimo tiempo y sobre el cual hemos tomado previsiones, porque nosotros, así como le contaba que habíamos trabajado los teléfonos públicos para que la población privada de libertad pudiera seguir haciendo sus llamadas, digamos, lícitas, hicimos una revisión de todos los teléfonos fijos que están en los escritorios de los funcionarios administrativos y al cual también tienen acceso funcionarios de escritorio, en este caso que trabajan de policía penitenciaria, y al mismo tiempo hemos hecho una revisión de los radios que utiliza la policía penitenciaria y estamos haciendo esfuerzos para dotar cada vez de más radios a la policía para que puedan mantener la comunicación. Entonces, a los tres grandes grupos humanos, por decirlo así, que conviven en un centro, que son funcionarios administrativos, funcionarios policiales y población privada de libertad, hemos salvaguardado la oportunidad y el derecho que tienen a la comunicación. En el caso de nuestros funcionarios, en caso de que tengan una situación de fuerza mayor, ya sea que necesiten alguien comunicarse de afuera con ellos o que ellos ocupen sacar una llamada, pueden utilizar los teléfonos fijos en esos casos excepcionales. Tal vez valga la pena mencionar que en el caso de la policía penitenciaria no tienen autorizado el uso y ni siquiera la aportación de los teléfonos celulares durante las horas que están en servicio. Entonces ahí también, digamos, eso es lo que nos ha tocado explicar cuando nos han hecho las consultas, cuando nos han manifestado la incomodidad que tienen al respecto o cuando hemos respondido a los recursos al respecto también. Ministra, los funcionarios tienen acceso a Wi-Fi. No en todos los centros, pero en algunas oficinitas yo creo que sí hay. Estamos eliminando el hecho de tener Wi-Fi dentro de las oficinas y cambiándolo todo para cable normal, cable de red. Ok. Hablemos de los amparos. Okay. De los amparos que le han presentado, que digo, si los tuvo que responder usted como jerarca, pues los tendrá claros. ¿Qué violación, a cuál derecho se alegan esos recursos de amparo? Al derecho a comunicación. O sea, justamente eso es lo que nos han estado señalando, diciendo que les estamos cortando el derecho a la comunicación, y la respuesta que estamos dando, dependiendo del grupo donde venga, pues son estas tres opciones que le he dicho. Se ha mantenido el derecho a la comunicación de los funcionarios a través de teléfonos fijos, el de la policía a través de los radios y la población privada de libertad también a través de los teléfonos públicos. Ministra, ¿cuántos amparos le han presentado? Que recuerde, empezamos la semana pasada y habré firmado sobre ese tema unos 2 de momento. ¿2? Como unos 2, si no me ¿Y son equivoco, colectivos firmados. o son individuales? Colectivos hasta donde me acuerdo. Ok, la sala, digo, si ya respondió, es porque la sala le dio curso a los amparos, es decir, ya aceptó para estudio los amparos, pero no ha resuelto nada. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta, efectivamente. Ministra, usted, esta es una pregunta muy subjetiva, pero ¿usted está segura de que la sala, y yo espero que sí, de que la sala respalde el bloqueo de señales celular en las cárceles? No puedo opinar yo por la sala. Imagínese usted si hablara yo por la sala, que además es otro poder de la República, no podría yo decir nada al respecto de cómo podrían ellos responder. Ministra, además de digamos, la inteligencia que se hace sobre el uso de teléfonos celulares dentro de la cárcel, también se dan administrativamente investigaciones a sus funcionarios, de inteligencia, de determinar si alguno de sus funcionarios aumentó, por ejemplo, su poder adquisitivo de un momento a otro, si hay alguien que frecuentemente, como pasó en un caso que acaba de tener el OIJ, siempre en guarda, está en el mismo lugar. ¿Se ha logrado detectar eso con inteligencia de parte de ustedes? Es que ese tipo de investigaciones no le correspondería hacerlo al ministerio. Nosotros sí hacemos investigaciones cuando un funcionario entra con un teléfono que no ha reportado, cuando entra con un cable adicional, o sea, cuando se rompe, digamos, el reglamento de lo que la gente sabe que puede entrar o no puede entrar a un centro, ahí sí abrimos un procedimiento administrativo. Le puedo contar que este año hemos resuelto tal vez unos 74 relacionados con temas de dispositivos. De todos los que se han abierto en el ministerio, 74 más o menos han sido relacionados con temas de dispositivos electrónicos. 74 de funcionarios. En general, sí. Bueno, sí, para que lo abran ustedes tiene que ser de funcionarios. Es que creo que nos queda a la audiencia muy fresca en la memoria esta banda que desarticuló el organismo de investigación judicial, donde hay 3 funcionarios, sí creo que son 3 funcionarios de adaptación social, 2 de alto rango, un guardia penitenciario,
vinculados en esto. Esto digamos, nos demostró preliminarmente, porque es una investigación aún, que hay complicidad de miembros del Ministerio de Justicia. En esos casos nosotros tenemos dos grandes escenarios. Uno que es dentro de casa, que es abrir estas investigaciones preliminares y en dado caso de que se tenga sustento, pues se abriría un proceso disciplinario. Eso es lo que puede hacer el ministerio con sus propios recursos dentro de sí. Y lo otro es acatarnos a lo que digan las autoridades judiciales. Nosotros no hemos recibido información sobre medidas que hayan dictado las autoridades judiciales, entonces también estamos atentos a lo que pueda llegar de la investigación que está haciendo el Poder Judicial. Ok, ministra, del bloqueo celular en lo particular, usted ahora me dijo, ojo, Randall, que lo que se bloquea es la comunicación, porque lo que es prohibido es la comunicación por teléfono celular. Bueno, por teléfono, la comunicación en general, sí, de teléfono celular, porque sí se puede por público, no la tenencia del teléfono. ¿Los privados de libertad pueden tener teléfono si no tienen conexión o no? No está dentro de los objetos permitidos a tener por ellos dentro de un centro penitenciario. Por eso es que se hace el gran trabajo de estar revisando los espacios y estar recogiendo todos los que se van viendo. Antes cuando no podían utilizarlos, y el trabajo va a continuar en adelante independientemente de que ya esté el bloqueo implementado, porque el trabajo de la policía de limpiar los espacios penitenciarios es permanente. Ministra, desde que se bloqueó, donde se bloqueó, ¿han detectado menos decomiso de teléfonos? En realidad, a lo largo de todo el año hemos tenido menos decomisos de teléfonos comparados con el mismo momento del año pasado. El año pasado, por ejemplo, se habían decomisado en total 3.145 teléfonos en todo el 2019. A octubre de este año llevábamos decomisados unos 1.600 teléfonos. Y en promedio, en los últimos 5 años, por año se estaban decomisando unos 3.200, más o menos. Entonces, este año el número es interesante porque el corte, digamos, difícilmente veo yo que vayan a poder alcanzar el mismo número que se había recolectado en los años anteriores en promedio. Ok, son las 3 de la tarde con 2 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ministra, ¿verdad que no hay director de adaptación social? Tenemos una directora interina que es la viceministra Viviana Boza. ¿Por qué no ha nombrado director o directora titular? Porque ha venido trabajando bastante bien la viceministra, armando el equipo, llevando adelante una serie de proyectos, entonces la necesidad real en este momento no la tenemos. Ok. ¿Cuántos privados de libertad hay en Costa Rica? En este momento, hoy, digamos que como unos 15.600, grandes números. Ok, de cada 5, a 1 le quitan un celular. Son 3.000 celulares al año, ¿verdad? Uh-huh. Sí, 3.000, 3.200. Ajá. Ok, de cada 5 privados, a 1 le quitan un celular. Es una cantidad altísima. Estamos de acuerdo, o sea, vamos a ver, yo sé que usted no ha administrado justicia toda su vida, entiendo que están empezando a bloquear y lo tendremos listo esta semana, lo entiendo. Pero digo, poniéndonos la mano en el corazón, ¿no se le hace muchísimo esa cantidad? Como que sí genere, entendiendo que lo está arreglando, ministra, un fallo importantísimo de seguridad en el sistema penitenciario. Bueno, si no hubiera sido un problema, no se hubiera generado una ley y un reglamento y un proyecto tan ambicioso como este. Evidentemente el problema está ahí, el problema nunca se ha negado y por eso se está trabajando, no ahora, ¿verdad? Como bien dice usted, sino que se tiene tiempo el país de venir trabajando en esta línea. Efectivamente, es un problema a atender y realmente consideramos que el hecho de que empiece a funcionar el bloqueo es una buena noticia porque era una necesidad real. O sea, yo creo que la sociedad está indignada con respecto a las llamadas que puedan salir de un centro penitenciario para sacarle a la gente sus recursos. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer el comercial también de que no todas las llamadas de estafa salen de centros penitenciarios. Hay llamadas que se hacen desde afuera. Y si se bloquean ahora todos los centros penitenciarios de aquí hasta el final del año y siguen habiendo llamadas, es importante que la gente esté muy alerta, porque da igual de dónde salga la llamada, lo importante es que la gente no caiga en esos timos. Y ahora en época de fin de año y tal, yo creo que este es un tema absolutamente vigente. Claro, pero por ejemplo, desde la cárcel son 500 millones de colones en el primer semestre. Digo, es una cantidad altísima. Así es. Y curiosamente siguen ocurriendo aún cuando no hay visitas, lo que me elimina una de las posibilidades de ingresar teléfonos.
Claro, pero hay que ver si estas llamadas que siguen habiendo yo diría que desde el 1 de enero en adelante habría que empezar a contar si efectivamente se dan llamadas dentro de los centros, porque a nivel de tecnología ya no sería posible que suceda. Pero lo que quiero decir es que para la gente que recibe una llamada, le da igual de dónde venga la llamada. Lo malo es la intención y lo malo es todo el ardid que utilizan para llevarse a la gente, como decimos, llevárselos de la mano y robarle parte o todos sus recursos, ¿verdad? Entonces, si estamos tratando de solucionarlo dentro de los centros penitenciarios, es importante también la toma de conciencia de que si siguen habiendo llamadas, serán desde afuera de los centros y la gente tiene que estar muy preparada para rechazarlos a puertas. Estoy de acuerdo, y eso es otro tema, pero digo, que vengan de las cárceles, ojalá que ya no a partir del 1 de enero, pero que vengan, y discúlpenme que use una frase tan popular, pero manda huevo, que vengan dentro de la cárcel, digamos, cuando en teoría nada puede pasar ahí. ¿Cuál identifica usted, en 3 palabras si puede, ministra, que son los 3 problemas principales de nuestro sistema penitenciario hoy? En general, relacionados con cualquier tema, para mí evidentemente es un tema de infraestructura, es un tema de recursos, porque realmente el ministerio tiene que dar una luchita importante por sus recursos. Y yo creo que también es un tema de visión, pero ya como país, ¿verdad? Porque el sistema penitenciario de alguna forma se ve como el patio trasero de la casa, donde se ponen cosas que uno no quiere volver a ver o volver a sacar. Yo le decía, es como la alfombra bajo la que guardamos todo. Está bien, yo creo que es un tema de visión de país. Está bien, pero ese es un problema, le podemos llamar diferente. Yo le puedo llamar sobrepoblación, ¿verdad? Que está afectado por muchos factores, por falta de infraestructura, por falta de recursos, por infraestructura inadecuada, pero es un problema, sobrepoblación. Otros 2 problemas, ministra, que usted diga, este es un problema. Recursos. Pero no, yo me refiero a recursos humanos, incluso, o sea, la cantidad de gente a nivel técnico que yo necesito para que desarrolle la población penitenciaria los programas de atención, para que el tiempo en que están en un centro penitenciario sea un proceso. Yo creo que eso es el aporte que el sistema penitenciario le puede hacer a un ser humano, que entre el ser humano a descontar una pena por un delito que cometió. Nadie discute esta parte una vez que está sentenciado, pero que cuando salga haga algo distinto, que piense algo distinto, que vea otras opciones. Esa es, digamos, la gracia de un sistema penitenciario que sirva para algo, no solo una bodega de personas, ¿verdad? Por una cantidad de años. Entonces, los recursos para que estas personas puedan desarrollar sus procesos productivos, sus procesos académicos, sus procesos de reflexión personal, ¿verdad? Sobre los delitos que han cometido, ese tipo de recursos es al que me refiero, y también el recurso policial, ¿verdad? Yo creo que ese es un recurso importantísimo que no necesariamente estamos en los números que sería ideal en este momento. Ahí estamos por 2 problemas, sobrepoblación y recurso humano. ¿Cuál es el tercer problema principal para usted? Bueno, ahí entran a competir un montón de problemas. Uno de ellos es lo que tenemos en este momento de cierres judiciales en los centros penitenciarios, lo que no nos está permitiendo rebalancear la cantidad de gente que tenemos en los centros, y para lo cual hemos venido trabajando con el Poder Judicial en un proyecto de ley sobre ejecución de la pena, un proyecto que fue propuesto originalmente por una diputada. Lo hemos trabajado Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Poder Legislativo, y es un proyecto que yo creo que viene a darle una nueva visión a lo que es la ejecución de la pena en el país, estableciendo claramente las responsabilidades y competencias de cada uno de los actores y qué es lo que se espera, qué podría esperar un privado o privada de libertad sobre el tratamiento que se le dé dentro del sistema penitenciario. Por increíble que parezca, tuvimos un recurso de amparo de una persona privada de libertad porque el país no cuenta con ese tipo de ley, y esto es hace poquito, es reciente. Pero además de eso hemos tenido toda una serie de menciones a nivel nacional e internacional sobre el vacío, sobre la necesidad de crear este tipo de legislación para que se maximice el uso de la ejecución de la pena, el uso de los recursos, el tiempo en que una persona está en el sistema penitenciario. Ese para mí sería un vacío que existe en este momento. Alguien me ha dicho que son 50 años de tener este vacío, y que si logramos que este proyecto de ley sea finalmente aprobado, vendría a facilitarle mucho a todos los actores involucrados en el sistema. No digo que solo el Ministerio de Justicia. Claro, pero vamos a ver, es que aquí tenemos una discordancia, ministra. Yo hice mi lista de problemas desde afuera, y quisiera ver la gente que nos está oyendo y nos está observando
qué opinan y les invito a comentar por Facebook. Yo estoy de acuerdo en que el principal problema es la sobrepoblación, creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo, ¿verdad? Por un tema de derechos humanos, por un tema de reinserción social, ok. El segundo problema para mí es el ingreso de teléfonos a las cárceles. Y le voy a decir, me voy a meter con datos. El OIJ dice que el 90% de las estafas telefónicas vienen de la cárcel. 90%. Entonces, cuando usted tiene un sistema penitenciario que permite el ingreso de 3,000 celulares al año, realmente, digo, habla de un desastroso protocolo de revisión o de una altísima corrupción. El tercer problema, y el ICD había hecho un estudio muy interesante de cuál es el parque más grande de drogas en Costa Rica. Es decir, ¿dónde se venden más drogas en Costa Rica? Y el uno es la cárcel. Entonces, me llama la atención que usted ni siquiera me lo haya mencionado, pero las drogas entran a cantidades exorbitantes, como Pedro por su casa, a las cárceles. Si yo sumo los teléfonos y las drogas, me hablan de una revisión y vigilancia absolutamente desastrosa en las cárceles del país. Y la última, ahí sí coincido con usted, de mis 4, es la cantidad de funcionarios. Pero esas dos ni siquiera me las menciona, ministra, y realmente, digo, no es solo su responsabilidad, por supuesto, pero dejan ver muy mal la vigilancia de las cárceles. La mayoría de la gente cree, yo también, que hay una altísima corrupción o una altísima incapacidad para frenar ese ingreso. 3,000 celulares al año son 57 celulares por semana. Y la droga es el parque más grande del país, ministra. Bueno, pues podríamos buscar el dato, Randall, de cuánto se para en la puerta y no entra, para poder hacer una comparación y decir si realmente el trabajo de contención y de prohibición de entrada de tanto de sustancias no legales como de dispositivos, eso no es el adecuado. Porque Ministra, discúlpeme, pero si paran 5,000 celulares y dejan entrar 3,000, digo, con que entre uno, 2, 3, 100, 50, digo, habla muy mal de los protocolos. Con que entre 1 kilo y no entre 1 kilo, a las cárceles habla muy mal también. Es decir, es que y se lo digo con todo el respeto, la respeto enormemente, pero es que a veces me parece que ustedes se ciegan ante la posibilidad, o son extremadamente prudentes ante la posibilidad de que sean las mismas administraciones o la misma policía penitenciaria la que permite esos desastres en el ingreso de teléfonos y de droga. Yo creo que eso es parte del trabajo del día a día, Sandra. Yo no te podría decir en este momento quién está ingresando un dispositivo o un gramo de droga a un centro penitenciario. Lo que sí te puedo decir es que el trabajo incluye tanto a la población como a nuestros propios funcionarios. O sea, eso es un trabajo que se hace todos los días y es un trabajo que da resultados todos los días. A veces las cosas se pueden comparar contra lo que no sucedió, a veces se puede comparar contra todo lo que se logró atajar desde la entrada, y ese sería un punto interesante de verlo. Coincido completamente con vos en el hecho de que decomisar 3,200 teléfonos por año dentro de un centro penitenciario, y uno dice, ¿cómo llegaron esos teléfonos ahí? Bueno, pues justamente hay gente que tiene mucho tiempo para estar pensando y por eso están ahí adentro también. O sea, estos son redes importantes en las que hay que trabajar y en las que trabaja no solo el Ministerio de Justicia y Paz, sino que es un trabajo del país. Hay otros involucrados en este tema también. Pero el estar todos los días buscando, el estar todos los días analizando, el estar todos los días decomisando, también dice mucho del enfoque y de la inclinación que tiene la institución. La institución jamás va a quedar pasiva en este sentido. Puede ser que decomisemos mucho y puede ser que el decomisar mucho sea justamente el reflejo de lo contrario de lo que vos estás diciendo. Puede ser reflejo de un gran trabajo de conocer a dónde buscar y cómo buscar y cuándo buscar. Pero yo coincido, desde tu punto de vista como ciudadano, puedo entender perfectamente, digamos, esta incomodidad. ¿Cómo es posible que dentro de los centros penitenciarios salgan 3,200 teléfonos? Bueno, justamente ese es el trabajo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Viceministra, yo creo que usted sabe mucho más que yo. Y se lo argumento, usted viene del Viceministerio de Seguridad y yo estoy seguro que además, digo, porque tengo muchos amigos también en seguridad pública, que cuando usted era viceministra de Seguridad le parecía impresionante la cantidad de drogas y de teléfonos que entraban a la policía, a las cárceles.
¿verdad? En el sentido de que, digo, es una exageración que en una población de 15.000 entren 3.000 celulares, o sea, el parque más grande de venta de drogas. Le podría apostar que usted incluso pensaba antes cómo llegaba esto a esos lugares. ¿No le parece que nuestra policía penitenciaria necesita una limpia, ministra? Yo creo que aquí hay mucho trabajo que hacer, y este ejemplo que ponías me parece súper interesante, porque cada vez que alguno de los cuerpos de policía de calle decomisa una tonelada de droga, nosotros nos podemos empezar a preguntar cómo es posible que esa tonelada de droga entró aquí, sino que premiamos y felicitamos a ese cuerpo policial por haber dado con esa tonelada de droga y haberla sacado de circulación. Yo creo que el trabajo con la policía penitenciaria es similar, ¿verdad? Yo realmente reconozco el carisma y la vocación que tiene el cuerpo policial para meterse en los lugares que uno menos se imagina y encontrar este tipo de dispositivos. Y el trabajo con la policía penitenciaria también va desde la formación, va desde la ética, y yo no te lo voy a negar, y yo creo que no tendría ningún sentido negarlo. Cuando nosotros hemos encontrado algo que no está bien, y ya te mencioné los procesos disciplinarios, vamos sobre los procesos y aplicamos todo lo que corresponde en cada uno de estos casos. O sea, no hemos dejado pasar de algo que hayamos detectado que no está haciéndose bien sin tomar algún tipo de acción. Eso también quiere decir de parte de la institución que a la institución le interesa hacer las cosas bien y que su gente esté convencida de hacer las cosas de manera correcta. Sí, en las cárceles estaba buscando el estudio del parque de drogas. 8.000 millones de colones al año se trafican en drogas dentro de la cárcel. Yo entiendo que uno de los esfuerzos que llegó tarde, pero llegó, el tema del bloqueo celular, ministra, ojalá que la Sala Constitucional rechace esos amparos, porque ya basta de esa fiesta en las cárceles, porque entiendo su defensa del trabajo de la policía penitenciaria, pero me parece que no lo han logrado en mucho tiempo, ya no lo van a lograr, y que una de las soluciones es bloquear las señales, porque no tienen la capacidad, lamentablemente, de evitar el ingreso de celulares a la cárcel. Ojalá venga alguna iniciativa que nos permita también controlar la droga. Pero doña Fiorella, permítame ir a una pausa comercial y regreso, le doy 2 minutos de cierre y tendrá que escoger la canción. Son las 3:17. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros hoy en Matices. Doña Fiorella Salazar, la ministra de Justicia, nos ha acompañado a lo largo del programa. Nos quedan 2 minutos. Yo se los quiero dar a ella para que le cuente a Costa Rica finalmente, digamos, ya lo tocamos en el programa, pero me parece oportuno tomar en consideración que de aquí a un mes, menos de a 20 días, va a quedar bloqueada todas las señales en las cárceles del país, y que le aclare también, por favor, a los vecinos y la gente que pasa cerca de las cárceles o a la que entra y sale de las cárceles, que este no es un bloqueo, ministra, de números telefónicos, y que por lo tanto no deberían salir con sus teléfonos bloqueados. Efectivamente, así es. Lo que se bloquea es la actividad celular dentro de los centros penitenciarios. Entonces, cuando la gente que pueda salir sale de los centros, debería poder seguir utilizando su teléfono de manera normal. En caso de que tenga una afectación, por favor que se dirijan a sus propios operadores para consultar qué es lo que está pasando. No necesariamente tiene que ver o estar relacionado con el tema del bloqueo. Y este tema del bloqueo era algo que la sociedad costarricense pedía, que exigía y que se merecía. Me parece que una sociedad madura como la nuestra efectivamente tiene que aspirar a mucho más. Y así como yo he mencionado que quisiera muchas cosas buenas para el sistema penitenciario, para que rinda un fruto en las personas que están ahí y en la sociedad como un todo, es también cierto que la sociedad costarricense espera que el sistema penitenciario no sea una causa más de dolores de cabeza, porque para algo las personas ya están descontando una sentencia. Entonces, me parece que llega en un momento oportuno, porque siempre es oportuno buscar una solución a un problema, y realmente confiamos que va a venir a traerle tranquilidad a la gente, sin perder de vista, por favor, que independientemente de donde le llegue una llamada, la persona no caiga. Esto me parece importantísimo recalcarlo y recalcarlo. Ojalá, hay algo que se esté planteando, aunque no me diga qué, pero que tenga que ver con el ingreso de drogas. Ministra, a mí realmente me preocupa muchísimo el trasiego de drogas en las cárceles, y no hemos hecho nada diferente, si me lo permite, porque además no hay herramientas para hacerlo diferente.
Mire, siempre estamos activando nuevas capacitaciones y trabajo de la policía. En esto trabajamos con la canina, nuestra policía canina, que es una de las mejores de la región, valga la oportunidad para hacer el comercial, el tema de los detectores de la droga y el trabajo de inteligencia. Esto es aquí en cualquier parte del mundo lo que se hace y es un trabajo de todos los días. Me parece que es una actividad sobre la cual tenemos que seguir enfocando nuestros esfuerzos, aprovechar la experiencia que ya tenemos y seguir concientizando a la gente. Es así, Randall, es un tema es el trabajo de todos los días. Ministra, le agradezco mucho que me haya dado esta hora y media de tiempo. Además, tengo que decirlo, la ministra corrió un par de reuniones porque le pedí que era importante que hablara con Costa Rica respecto a este tema. Así es que, ministra, muchas gracias. Randall, las gracias a usted. Realmente creo que es una oportunidad muy linda para que la gente pueda preguntar, para que la gente pueda escuchar y vayamos sentando los temas que ya como sociedad podemos ir avanzando a buscar algo más. Este tema era algo importante de comentarle a la gente y está abierta siempre la posibilidad para cualquier consulta. Ministra, ¿me puede decir cuál canción escogió para irse? Mire, es una canción de Bon Jovi. Es una canción que se llama Living a Prayer y es una canción que habla de amor y de esperanza en tiempos difíciles. Yo creo que nosotros este 2020 como país, como sociedad, como mundo, hemos pasado tiempos difíciles y esta canción a mí me inspira primero porque al ser rock le pone a uno adrenalina, le dan ganas a uno de moverse y además porque el mensaje es, ok, sí, estamos pasando un tiempo difícil, pero estamos juntos, dicen los de la canción, tenemos esperanza y las cosas van a mejorar. Estamos a mitad del camino, dice la canción. Y yo quiero pensar que en relación con el COVID, que en relación con la reactivación económica del país, que se van notando los verdecitos que van surgiendo, que en relación con tantas cosas que tiene nuestro país, ahora que viene diciembre, sería lindo pensar que estamos a mitad del camino y que vamos a algo más allá y mucho mejor. Por eso no se quitó la mascarilla en toda la entrevista, aunque esté sola en su despacho, ministra. No me quité la mascarilla porque es importante que la gente no se le olvide que estamos en pandemia. Yo ayer vi en Facebook un montón de fotos de grupos de amigos, de familiares, de gente por todo lado reuniéndose, algunos sin mascarilla. Y yo decía, qué dichosos que ya están vacunados. Eso fue lo que pensé. ¿Cómo hicieron para vacunarse y todos los demás estamos todavía esperando? Porque realmente estamos en pandemia. Y yo puedo entender, en algún momento te lo comenté, puedo entender el agobio de mi colega, del ministro de Salud, porque él sabe que se viene el tiempo más difícil para convencer a la gente de no ceder a la fatiga emocional y a la fatiga mental que tenemos de todo un año tan duro. Pero estamos en la última abrazada. La vacuna está ahí en algún lugar del horizonte, ya estamos un poquito viéndola. No aflojemos en esta última, en la recta final, de sostenernos para llegar todos ahí y que nos vacunen. Ministra, muchas gracias y que le vaya muy bien. Gracias, Randall, a usted también y a la orden. Bon Jovi, despide Matices hoy. Muchas gracias por estar con nosotros.